¿Qué haces tú cuando te dice el padrino y la madrina? ¿Te amadrino, mija? ¿Una bolsita de pan? ¿Un café? ¿Qué quieres? ¿Unos palmar de pepino? Esa es violencia, sí, disfrazada, es pecado. Y a mí me llegaban y yo estaba anexado. Fíjate, después de 2 meses que estuve anexado, cuando Cristo me encuentra, a mí Cristo me encontró en una alcantarilla. En una alcantarilla. Sentí esta hermosa presencia, escuché esa voz que me dijo: hey, vine por ti. Me tomó de la mano. Yo crecí en un centro de rehabilitación mundano, en un centro de rehabilitación AA. Y yo ahí crecí, donde todos los días me ponían 15 chiricuazos y hacía 7,000 sentadillas, donde me daban, me daban de comer soya, pura soya, caldo de oso. ¿Ustedes comen caldo de oso, chavos? A ver, alguien que se pare y que me diga qué comen. A ver, ¿qué comes? En la mañana, un café y un pan. ¿Y luego? Luego, un caldo de verduras con arroz o sopa de esas de codito, de fideo. Y también una torta y un vaso de agua de sabor. Y luego, en la tarde, igual caldo de verduras y arroz, huevo y así como esas comidas como gourmet, es que yo lo viví. Y esa parte, muchas personas a veces no lo quieren aceptar, ese tipo de violencia. Aquí tenemos un Dios que es violento. Tenemos un Dios que es violento, pero hay otro tipo de violencia. Te estoy hablando, aquí hay 2 tipos de, ya casi todos escuchamos la violencia terrenal, pero ahora viene la violencia espiritual. ¿Sí? Porque la palabra que dice 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sígame. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. A uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce? Amén. Sí, estamos hablando de una violencia espiritual. Tu lucha, sí, tu lucha y mi lucha. Yo no sabía que no era en contra de mi padre, ni en contra de mi madre, ni en contra de mi abuelita que me apapachaba y me daba todo lo que yo quería. No, yo no sabía eso. Yo no sabía, sí, hasta que ese hombre, aleluya, que me corrigió, me dijo: mira, tienes un gran problema. Tienes un gran problema y no quieres perdonar a la persona que más te ama, a la persona que cree en ti, a la persona que da su vida por ti, a la persona, aleluya, que te está ayudando, sí, que es tu madre y que es tu padre. Y lo que no has entendido, ¿sabes qué es lo que no has entendido? Que ellos no nacieron enseñados. Ellos no nacieron enseñados. Sí, y yo me la pasaba y ahí dije: tiene toda la razón. El Espíritu Santo me reveló y le dije: ay, Dios mío, le digo, 38 años cargando con eso. Le digo: perdóname, Señor mío. Y cambió todo con una palabra, escúchalo bien. Y a veces, ¿qué es lo que nosotros traemos en contra de nuestra familia? Pura violencia. Cuando no tiene a Cristo. Violencia en el matrimonio, violencia donde, en la escuela, violencia con los hijos, violencia con la hermana, violencia con el hermano, violencia. Todavía nos ayudan a veces, muchas de las veces, y todavía les deseamos un mal, cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la maldad que se mueven en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad.
contra huestes espirituales, contra espíritus engañadores. Y la violencia, ¿cómo la maneja Dios? Un hombre violento espiritualmente es un hombre, aleluya, que te digo, forma discípulos, se mete con Dios, no importa que lo maldicen y él se va y se mete a ayunar por él. No lo anda criticando, no lo anda juzgando, no lo anda condenando. Ayer platicaba con unas personas, me dicen, es que queremos poner un centro de rehabilitación, ¿cómo ves? Ya le di algunos consejos y le digo, mira, se para un hermano y me dice, es que yo oré 3 veces, Dios me dijo que yo orara 3 veces por un hermano y fue sanado, fue liberado, fue restaurado, fue bendecido. Y le digo, mire, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo pude? ¿Y por qué ellos no pueden poner el centro de rehabilitación? Le digo, mire, es algo que está bien claro, que Dios le dijo que orara por ese hombre. Sí, y a ellos no les ha dicho que Dios, que pongan el centro de rehabilitación. Por eso no hay fruto. Porque ya todo el negocio venden las almas, los centros de rehabilitación. ¿Sí? Las personas, los hombres, las mujeres, sí, todas las personas ahí son un signo de pesos. Eres un signo de pesos. Y no, en el reino de los cielos, aleluya, la violencia de Dios sobre tu vida, escúchalo bien, la violencia de Dios sobre tu vida te hace un pastor, te hace un evangelista, te hace un profeta, te hace un maestro, aleluya, te transforma con el poder de la palabra, te transforma con el poder del Espíritu Santo, te transforma, aleluya, su palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, y alumbra mi camino, alumbra mi corazón, alumbra mi vida, alumbra mi mente, alumbra todo mi ser, aleluya. ¿Por qué? Porque es una lámpara que va alumbrando todo mi camino, mi presente, mi futuro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ay, no, es que esto aquí no, pues es que dice, ¿verdad? Es que dice que va a estar conmigo todos los días de mi vida. Sí, pero hay una prueba, hay algo que tú tienes que vivir. Va a estar contigo Dios todos los días de tu vida, aleluya. Pero la violencia es esta. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni desmayes. Si no cumples con esas 6 cosas, aleluya, sí, Dios no va a estar contigo. Tienes que cumplir esa parte de la palabra. Es la prueba de la palabra. Es la prueba donde nosotros tenemos que vivir la palabra, aleluya. Esa es la violencia de Dios. ¿Sí? Esa es la violencia de Dios, la palabra. Muchos quieren solamente, dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuál es la violencia allí? Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios. A ver si es cierto. Es que tú dices que todo me va a ser añadido. No, primero métete a buscar. Métete, todo te va a ser añadido. Me dijo una persona, es que no me llega nada de lo que le pido, es que andas pidiendo mal para tus deleites. Andas haciendo las cosas mal. Fíjate, cuando Job oró por sus amigos, ¿qué sucedió? El Señor, ¿qué? Les dio salvación, les quitó la tribulación a los amigos de Job. ¿Y qué tienes que hacer tú? Por el que te maldice. A ver, ¿cuál es la violencia allí? La violencia de Dios. Orar por el que te maldice, orar por el que te critica, por el que te juzga, por el que te condena. ¿Sí me entiendes? Ya tú puedes vencer el mal con el bien, siendo violento para Dios. La violencia de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Levanta, perdona, restaura, protege, aleluya, llena de vida. Ese tipo de violencia hace de algo que no es, lo levanta. Ahorita, ¿qué les digo, Señor? ¿A qué me voy? Yo soy violento a mi modo y a mi manera. Y no vas a hacer nadie va a poder hacer las cosas a su modo y a su manera. Yo soy el que hace absolutamente como yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero, a la hora que yo digo. Yo solamente me tengo que dejar llevar.
Yo solamente me tengo que dejar guiar, como te dice el padrino, la madrina. Déjate guiar, mijo. Déjate guiar, mija, como quiera. Ahí está la caja de pan mal. ¿Verdad? Y ese es otro tipo de violencia. Es una violencia que te va a destruir. Pero la violencia de Dios te va a prosperar y te va a llenar de vida en tu vida y en tu corazón. Hablamos de una prosperidad espiritual. Efesios 1:2, ¿qué dice? O 1:3. ¿Qué dice? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Nos bendijo con dones, nos bendijo con ¿qué? Con talento, nos bendijo con ministerio, nos dio una identidad, aleluya. Nosotros teníamos una identidad negativa, porque el violento verdaderamente que quiere acabar con las almas se llama Satanás. Él es otro tipo de violencia, la violencia del mundo, la violencia del diablo. ¿Era infiel? ¿Cuántos de aquí han sido infieles? Los que no levantan la mano, gloria a Dios. Dijo una hermana, oh, yo soy bien buena. Dice, por ahí escuché, ¿verdad? No es un mal comentario, pero escuché que dijo una hermana, dijo, es que no quería mantener a mis hijos, y demandarlo no es violencia. ¿Sí? Lo mismo, está siendo partícipe de algo incorrupto. Corrupto, perdón. Platiqué con una mujer, ¿sabe qué día? Y me dice, pastor, aquí estoy con el licenciado. Y a ver, platíqueme. Voy a meter a la cárcel al papá de mis hijos. ¿Por qué? Porque no me dan billete. Y luego, no, pues tiene derecho a darme todo. La casa, le voy a quitar la casa, pastor. Le digo, ¿ya pensaste en tus hijos? ¿Ya pensaste en tus hijas? Es el papá de tus hijos, es el papá de tus hijas. ¿No te das cuenta que puedes ser piedra de tropiezo para tus hijos? Y al último lo van a venir amando a él, porque lo vas a meter a la cárcel y a ti te van a ignorar. Van a decir, mi mamá metió a la cárcel a mi papá, qué mala es, qué mala onda, la está tumbando, lo está robando, le está pidiendo algo. Y es que quiero hablar con usted, pastor. Le dije, mira, si te quieres seguir congregando aquí, salte de ese lugar, pero ya. Usted tiene que aprender a depender de Dios. Como hijo de Dios, usted tiene que aprender a depender de Dios. Tiene que aprender a depender de la violencia de Dios. Usted no tiene que andar dependiendo de un licenciado, ni de ninguna demanda. ¿Sí? De verdad. Llegó y me dijo, ay, pastor. Le digo, ay, ¿qué, hermana? Le digo, ay, ¿qué? Aprenda a confiar en Dios. ¿Qué no ve que dice Jeremías 17:5? Maldito. Y pone carne por su brazo. ¿Y su corazón? Se aparta de Jehová. Le digo, ¿te das cuenta? ¿Estás confiando en otra persona? Le digo, mejor métete, dobla tus rodillas, métete a ayunar, métete a buscar a Dios. Esa es la violencia de Dios. La violencia de Dios te va a dar una personalidad, una nueva identidad. Yo a los muchachos allá en el centro de rehabilitación le digo, tú eras un ratero, tú eres esto, eres lo otro, eres aquello. Le digo, pero aquí Cristo te mira, aleluya, y nosotros te miramos como un pastor, como un director de un centro de rehabilitación, te miramos como un pastor en una iglesia, te miramos con una familia, te miramos con un matrimonio, te miramos, aleluya, así, haciendo una feliz
pareja, un feliz matrimonio que predique, aleluya, con poder y con autoridad la palabra de Dios. Y tú no eres un signo de peso. Tú no eres un signo de peso, les digo siempre. ¿Se lo digo o no se lo digo? Para que se lleven eso. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? ¿A quién? La obra del cuerpo de Cristo para perfeccionar. Esa es la violencia de Dios. O sea, Dios viene y te va a romper, te va a quebrar. Hay dos tipos de quebraduras, como hay dos tipos de violencias. Cuando te quebra el mundo, cuando la persona que te juró amor, aleluya, para toda tu vida se va con otro o con otra. Esa es una. Ese es un tipo de violencia. De verdad, hemos pasado, al menos yo como persona, yo he pasado por tantas cosas. A veces hasta le digo, ¿qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Piensas esto y esto? Ay, pastor, sí, ¿quién le dijo? Porque soy igual que tú. Igualito. También me hicieron, fui infiel, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Me fueron infieles. Pero cuando digo yo, es que me fueron infiel, pues yo nomás quiero decir lo que me hicieron. Pero lo que yo hice, y tengo que a tocar esa parte para que se rompa todo eso. Primera de Juan 1:9, con esto termino, ¿va? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone? Confesar nuestros pecados. Confesar. Confesar ese pecado, confesar lo que yo hice, confesar lo que yo soy, realmente verme en el espejo y decirme, yo soy un ratero, yo soy un alcohólico, yo soy un presumido, yo soy un soberbio, yo soy, ¿sí me entiendes? Algo, todo lo que yo soy. Y luego abrazarme. Venir a abrazarme. Amarme a mí mismo. Si yo no confieso mis pecados, siempre voy a seguir siendo violentado por el mundo. Nunca voy a poder, si me entienden, nunca voy a poder ser violento. Mateo 11:12. Ya con esto termino. Nomás lo voy a leer. Mateo 11:12. No creo que ha sido fácil para mí. Ha sido súper difícil la vida que he llevado, y ahora tener que someterme a los pastores y a la autoridad de Dios, a lo que se me dice, a lo que se me enseña. Mateo 11:12, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué? Y Dios te está llamando para que seas este tipo de violencia, de violento, perdón. Que seas aguerrido. Cambia la violencia del mundo, cambia la violencia que te enseñaron. Ya quítate de eso. Es que me hirieron, es que me maltrataron, es que el otro, es que ya no puedo, es que me fueron infiel, es que, si me entiendes, toma tu responsabilidad. El que cubre sus pecados no prosperará, que los confiesa y se aparte de ellos. Amén. Padre, oramos en esta noche, Señor mío, gracias por tu bendición, Padre Santo, gracias por tu misericordia, Señor mío, gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Hoy cambiamos, Padre mío, aleluya, la violencia, Señor mío, en el nombre de Jesús, la violencia terrenal, Padre mío, por tu violencia, Señor eterno. Hoy, Padre mío, hacemos, Padre mío, votos contigo, Señor bendito, eres bienvenido, Padre de mi vida. Comienza, Padre Santo, a llenar, Padre mío, estos hombres, estas mujeres, el pueblo, Padre mío, tuyo, Señor, y trae bendición, arrebátaselos al diablo y a la muerte, Padre mío.
Envíame a mí, Señor, envíame a mí. Si muchos no quieren ir, yo sí voy, Padre mío, yo sí voy por ellos, yo sí voy por ella, Padre Santo. Y como dice Lucas 14:23, Señor mío, aleluya, ve por los caminos y los vallados y fórzalos a entrar hasta que se llene mi casa. Te bendigo, Padre mío, y bendigo este tiempo, bendigo todo lo que tú me has dado, Señor, bendigo todo lo que les has dado a estos hombres, a estas mujeres, Padre mío, a estos hermanos, a estas hermanas, a tu iglesia, Señor, que tu misericordia y tu amor, Padre mío, siempre nos acompañe, Señor mío, y que nos levantemos, Padre Santo, día con día, con mucha alegría y con mucho gozo, con tu presencia, Padre mío, para ser violentos en el reino de los cielos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. A mí me abren las nachas. A mí me abren las nachas espirituales. Dicen por ahí que depende el sapo y la pedrada. Bueno, quiero interpretar lo que estaba diciendo el pastor. La violencia de Dios ya conmigo es integridad. La violencia de Dios es disciplina, es diligencia, compromiso, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Y eso es lo que no me gusta. Y cuando no me gusta esa violencia, yo reniego, ¿sí? Estamos saliendo de una vida de desorden para entrar en el orden de Dios. ¿Ah? Dios no es legalista, es legal. Amén. Y todo lo que dice Dios se hace. Y si no, va a sacar el cinturón espiritual. Y ese cinturón espiritual, luego son esas circunstancias, ¿verdad? Por eso, regresando al paralítico de Bethesda, ya ha sido sanado. Solamente ve y no peques más. No vaya a ser que te suceda algo peor, ¿sí? Entonces, si yo no soy diligente, disciplinado, comprometido, no vivo una vida íntegra, yo solito me doy los cinturonazos, porque Dios ya lo dijo. Amén. Todavía me siguen ardiendo las nachas. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar ya con este tiempo. Vamos a poner la cereza en el pastel. Estuvo bien la fiesta, gloria a Dios, ¿no? Y eso que no hubo globos ni payasos. No, ya no, ¿verdad? Ahora nos gozamos en Cristo Jesús. ¿Están contentos, Norma? ¿Ya se fue tus invitados? ¿Ya se fueron? Bueno, se llevaron a Cristo en su corazón, amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero invitar a la pastora Isabel a que pase y pueda concluir con este tiempo. Y bueno, ahorita terminando vamos a entonar un canto. Terminando, mi hermana Isabel. Adelante, Isabel. Gloria a Dios. Bueno, pues fue muy edificante todo lo que nos acaba de explicar el pastor hace rato, ¿verdad? Como dijo el pastor Osvaldo, hasta lo ponen las noches, ¿verdad? Las pedradas que hemos hecho. Miren, realmente todo lo que aprendemos en el Señor es muy importante. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas, ¿en quién? En Cristo. Todas son hechas nuevas en Cristo, en ti. ¿Sí me explico? O sea, nosotros somos criaturas que fuimos hechas nuevas en Cristo, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios, cuando se refiere aquí, en 2 Corintios 5:17, la palabra nuevo se refiere a una palabra nuevo que antes no había existido. No es que seas nuevo como reformado, no es que seas nuevo como regenerado, no es que seas nuevo como curado y recuperado. O sea, eres nuevo como nunca había existido, ¿sí? Entonces tú eres hecho nuevo en Cristo. Entonces todas las cosas de antes ya pasaron. A mí me gustan los cursos de sanidad, realmente me encantan. Doy cursos de sanidad, estoy capacitada para dar cursos de sanidad.
y me encanta darlos porque ver la transformación que el Espíritu Santo hace en las personas es algo que para nosotros es una fiesta. La adrenalina que tal vez en otro tiempo, en otra vida, nosotros teníamos salir a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Hay a quienes les gustaba mucho esa adrenalina, pero ahora a nosotros la adrenalina que nos gusta es ver la obra del Espíritu Santo en una persona. O sea, nos gozamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta, ¿verdad? Cuando alguien recibe a nuestro Señor Jesucristo y recibe la salvación. Entonces, los cursos de sanidad me encantan porque veo la transformación en la gente. Pero lo que yo estoy viendo aquí es que ustedes ya fueron sanados. Ya no necesitan tantos cursos de sanidad. Ahora lo que hace falta es que realmente tú permitas que el Espíritu Santo haga una transformación en tu mente, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, de actuar, de caminar, en tu manera de moverte, en tu manera de vivir. Donde el Espíritu Santo entra, hace una revolución. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo entró a mi casa, yo les estaba platicando hace rato, fui una mamá que me quedé sola con mis hijos, que me divorcié a los 28 años, a los 32 años conocí del Señor. Y cuando conocí del Señor, el Espíritu Santo hizo una revolución en mi casa. Pero una revolución, de tal manera que en la vida de una persona debe haber un parteaguas cuando conoce de Jesús. Debe haber un antes, o sea, Isabel antes de Cristo, Isabel después de Cristo. En tu vida debe de suceder eso. Y si no ha sucedido, es porque tú no lo has permitido. Porque el Espíritu Santo entra a la vida de una persona y hace una revolución. O sea, hace una revolución tremenda, en la cual empieza a haber una convicción de pecado, una convicción del error, empieza a haber convicción también de perdón, y tiene que haber una transformación en todos los ámbitos de tu vida. Algo que enseñamos en el curso de sanidad es que aquí en esta tierra nosotros interactuamos en 5 áreas de nuestra vida, que es el área mental, la espiritual, la social, la económica y la física. Y en esas 5 áreas debe haber una revolución total en tu vida. Dentro de la física me estoy refiriendo a la sanidad de tu cuerpo físico. Generalmente cuando una persona tiene falta de perdón, como mencionaba el pastor, la mayoría de las veces a los que nosotros, o más bien, no quiero exagerar, pero el 99% de las personas, juzgamos más a nuestros padres que a cualquier otra persona, porque son nuestras autoridades. Y de esa misma manera, juzgamos a nuestras autoridades de una manera vil, de una manera extraordinaria. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Cuando una persona no perdona y cuando una persona se llena de resentimiento, se llena de malas emociones, de pecado, entonces empieza a haber una manifestación física en el cuerpo de la persona, de enfermedad. De tal manera que cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos enfermos en todas las áreas de nuestra vida. Venimos enfermos de nuestra mente, venimos enfermos de nuestra relación con Dios, venimos enfermos también en nuestra economía, enfermos de nuestra relación con todas las personas, principalmente con nuestros padres, y llegamos enfermos también de nuestro cuerpo físico. Pero cuando llegamos a Cristo, o sea, Jesucristo nos ofrece la salvación de nuestra alma, pero juntamente con ello nos ofrece la salvación de todas nuestras circunstancias. ¿Quién lo cree? Porque realmente sí sucede así. El asunto es que muchas veces hay personas que recibieron a Jesucristo en su vida y solo recibieron la salvación, pero no hicieron ningún cambio en su vida. Y entre más te tardes en hacer cambios en tu vida, más lento vas a ver la transformación en tu vida. Una de las principales cosas que una persona debe aprender para dejarse discipular es someterse a sus autoridades. Si esa persona no sabe someterse a sus autoridades, es una persona que no va a crecer. No va a crecer. Entonces, lo que yo observo aquí es que ustedes ya recibieron cursos de sanidad. Yo veo que el pastor
porque veo que muy rápido son libres para alabar a Dios y muy rápido son libres para manifestar esa sanidad. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y también dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí me daba convicción en mi corazón es decir, ¿de qué les voy a hablar a ellos? O sea, yo te platiqué que a mí me zumbaron, pero con mucho, cuando estaba niña, ¿verdad? Me dieron muchos cinturonazos y golpes y trancazos, pero no lo puedo comparar tal vez con muchas vidas que hay aquí. Y mis respetos a Dios, o sea, le doy la gloria a Dios, de verdad, lo exalto, lo alabo, al ver la transformación que Él hace en la vida de las personas. Entonces te estaba comentando que 2 Corintios 5:17 me habla de cómo es la transformación que sucede en una persona. No es una transformación, es que la persona se hace nueva, totalmente nueva, y es un nuevo nunca antes hecho. O sea, tú cuando recibiste a Cristo en tu corazón pasaste a ser nuevo, pero esa persona que ahora eres nueva no existía antes, sino que es un nuevo que antes no había existido. De tal manera que tú tienes que aprender a dejar las cosas atrás. O sea, ya recibiste sanidad, ya te enseñaron sobre esta sanidad, ya aprendiste a perdonar, ya perdonaste. Ahora aquello quedó atrás y ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. De tal manera que entonces ahora tú tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a caminar en esta tierra como una criatura nueva, ¿sí? No como una criatura reformada. O sea, tienes que quitarte de tu mente esa idea que tú fuiste reformado, tú fuiste hecho nuevo. Entonces tienes que aprender a caminar con esa mentalidad de nuevo en Cristo. Sí, otra de las cosas que es importante para nosotros, ¿verdad? En Hebreos 12:1-2, ¿qué dice? Es que ustedes son una Biblia andando. Hebreos 12:1-2 dice: y puesto por los tanto, ojos nosotros en... también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. puesto los ojos en quién. Cristo. ¿En quién? Cristo. En Jesucristo. Puesto los ojos en Jesucristo. Te quiero decir una cosa. Cuando nosotros conocemos de Jesús y nos dejamos discipular por el Espíritu Santo, porque te quiero decir algo, el Espíritu Santo discipula. A ti te discipulan tus pastores, pero también el Espíritu Santo te está discipulando. Y tienes que aprender a interactuar con Él y tienes que aprender a discernir lo que el Espíritu Santo te está diciendo y te está hablando. Siempre te habla. Tienes que aprender a escucharlo y obedecerlo, ¿sí? Y tienes que hacerlo intencionalmente. No lo hagas como que le habla a la Virgen y como que ni cuenta se da. O sea, tienes que aprender a tomártelo personal y tienes que aprender a discernir lo que el Espíritu Santo te está hablando y aprender a obedecerle, porque ahí es donde está la transformación en tu vida, en tu alma, es donde está la transformación de tus circunstancias, en la obediencia, en la honra a tu autoridad. Y tu autoridad, aparte de tus pastores, ¿verdad? Sabemos que tus pastores son tu autoridad, pero tu mayor autoridad es Dios. Amén. Tu mayor autoridad es del Espíritu Santo y Él también te está hablando. Entonces muchas veces lo que tu padrino o madrina te está exhortando, ya el Espíritu Santo te lo exhortó y tú te quisiste hacer tonto. Entonces ahora lo que tenemos que aprender es a escuchar la dirección del Espíritu Santo, la exhortación del Espíritu Santo y a obedecerle y a no hacernos tontos, ¿sí? Como dijo el pastor hace rato, casi le leyó la mente a una persona porque le dijo lo que estaba queriendo hacer, pues porque somos iguales, tu alma y la mía es igual,
somos iguales. La única diferencia son las circunstancias de tu vida, las circunstancias de cada vida. Pero tu alma y la mía, la alma de todos los que estamos aquí, somos iguales. ¿Sí? Todos cogemos de las mismas patas, ¿verdad? Pues aunque tenemos dos nada más. Entonces, cuando nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos a ser nuevos, porque empieza a haber una comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros somos tripartitas. Quisiera decirte muchas cosas, pero nosotros somos tripartitas, ¿verdad? O sea, somos somos cuerpo físico, alma y espíritu. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos cuerpo físico, alma y espíritu. Pero cuando conocimos a Cristo, entonces ahora eres espíritu, alma y cuerpo. ¿Me explico? Cuando tú conociste de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llegó y se posó en tu espíritu. Y entonces cuando el Espíritu Santo llegó y se posó en tu espíritu, ahí es donde tú empezaste la transformación y donde sucedió ese suceso espiritual en el cual tú pasaste a ser nuevo. Entonces, entendiendo ahora esta verdad y plantándote en esta verdad, ahora tú tienes que caminar sabiendo que tú no eres reformado, tú eres nuevo. Y como tú eres nuevo, ahora tú vas a vivir bajo los estatutos del reino. Porque tú no perteneces a este mundo, tú perteneces a un reino. Tú eres hija e hijo de un rey. Y como eres hija e hijo de un rey, entonces ahora tú tienes que vivir bajo esos nuevos estatutos del reino. Y en esos nuevos estatutos del reino tú eres inteligente. Tú tienes la mente de Cristo. Entonces tú eres inteligente, tú eres capaz. Tú realmente puedes lograr hacer las cosas porque tú naciste para ser cabeza y no cola. Tú naciste para tener victoria y no derrota. Tú naciste para ser bendecido en lo económico también. No tienes por qué padecer pobreza. Y las limitaciones que nosotros tenemos es aquí en nuestra mente, en nuestros paradigmas. La situación que hay es que nosotros nacimos en esta cultura en la que vivimos, donde nosotros somos mexicanos y nos enseñaron aquí a crecer como mexicanos que venimos del esclavismo o de la esclavitud con los españoles, y todo eso está arraigado en tu mente. Si tú te fijas y analizas la vida, por ejemplo, de los judíos, que ellos ya traían esa mentalidad de hijos de Dios o de pueblo de Dios, en donde ellos son bendecidos por el Dios Altísimo y crecieron de esa manera desde niños, repitiendo esas verdades. Nosotros no. Entonces, aunque nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros somos hijos. Nosotros tenemos que quitarnos todos esos paradigmas y esas maneras de pensar que nos inculcaron aquí como mexicanos y como no hijos de Dios, y nos inculcaron realmente ideas y paradigmas erróneas y equivocadas que nos están estorbando, aunque ahora ya somos hijos de Dios. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo se posó en tu espíritu y tú ahora eres nueva criatura. ¿Sí? Y nosotros, como pastores, como líderes, como guías espirituales, tenemos que enseñarte a poner los ojos en Cristo. Cuando yo conocí de nuestro Señor Jesucristo, era una mujer reprobada totalmente. Era una mujer que se sentía tonta, que se sentía que no daba una, con la mente teflón, sin memoria, sin capacidad. Me sentía reprobada verdaderamente, con falta de sanidad en mi corazón, pero ni siquiera sabía ese término de falta de sanidad en mi corazón. Yo era una ama de casa que de verdad yo no sabía cómo iba a sacar adelante a mis hijos. Pero cuando conocí del Señor y vi cómo el Espíritu Santo empezó a discipularme y empezó a decirme específicamente lo que yo tenía que cambiar, lo que yo tenía que dejar de hacer, y empecé a obedecer. Entonces, lo que yo te quiero decir en estos momentos es que tú tienes pastores a tu lado, y gracias a Dios, y le damos la gloria a Dios por el pastor Juan José, me dijo. Juan Pablo, por el pastor Juan Pablo. Me encantan las personas con autoridad y me encantan las personas que saben regañar, la verdad. Me encanta las personas que saben regañar, y veo que tienes bastante disciplina porque te sabes muchos
muchos versículos de la Biblia, o sea, eso es algo grandioso, pero no, o sea, tienes que dejar de hacerte tonto. O sea, ¿por qué? Porque tienes pastores que te saben guiar, tienes padrinos y madrinas que te saben guiar, pero tienes que dejar de hacerte tonto. Porque algo, en esto sí no me vas a poder decir que no es cierto. El Espíritu Santo te ha estado discipulando, te ha estado exhortando, te ha estado diciendo lo que tienes que dejar de hacer y lo que tienes que empezar a hacer que no hacías. Y entonces tú te haces como que la Virgen te habla y te haces como que no entiendes y como que necesitas que tu madrina, padrino o pastor te esté exhortando y diciendo lo que tienes que hacer cuando tú ya lo sabes. Porque el Espíritu Santo ya te lo dijo. Y simplemente quieres que te sigan tratando como niño, pero ya te tienen que tratar como una persona que ha recibido la suficiente exhortación, la suficiente sabiduría y madurez y sanidad, como para que tú ya sepas lo que tienes que hacer. Así es. ¿Sí? Entonces, mientras tú sigas poniendo los ojos en Jesucristo, tu vida va a seguir creciendo. Tú no debes de quitar los ojos de Jesús. Y hay un punto bien importante: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te va a ayudar a que tú de verdad puedas vivir una vida transformada. Sin el Espíritu Santo simplemente no podemos. No podemos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas. En el capítulo de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, ahí nos habla cómo hubo esa manifestación del Espíritu Santo cuando las personas recibieron allí, ¿verdad? Tú ya lo sabes, te sabes, o sea, me encanta poderle hablar a gente que realmente conoce la palabra de Dios. Entonces, cuando sucedió allí, lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos, es que recibieron al Espíritu Santo y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y oraron en lenguas, y a partir de allí entonces fue una práctica en el libro de Hechos en donde personas que recibían a Cristo se cercioraban de que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo lo necesitas para que realmente tú puedas de verdad vivir una vida nueva aquí en la tierra. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo en el orar en lenguas y no lo practicas, el orar en lenguas, porque hay quienes lo tienen pero lo dejan de practicar, entonces es importante que tengas este bautismo del Espíritu Santo y el orar en lenguas, porque es quien te va a ayudar a que tú puedas vivir esa vida verdaderamente aquí en la tierra, esa vida nueva aquí en la tierra. Yo no sé qué hubiese hecho sin Él, porque nuestra fe en Jesucristo nos da la salvación a la vida eterna. Pero la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos da el poder, nos da la unción de poder llevar esa vida nueva. Entonces, hay personas en Cristo que tienen la salvación a la vida eterna, pero no han manifestado la victoria aquí en la tierra. Y la verdad es que es importante que todo cristiano que recibe, más bien, es importante que toda persona que recibe la salvación se manifieste esa victoria aquí en la tierra, porque nosotros aquí en la tierra somos embajadores de Jesucristo. Y como somos embajadores de Jesucristo, en cierta manera tenemos responsabilidad de manifestar la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Y sin la ayuda, sin la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, entonces va a ser imposible que lo logres. Por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para que haya una verdadera vida en Cristo, para que haya una verdadera transformación, para que haya una verdadera conexión entre nosotros y la voluntad del Padre. Porque nosotros realmente estamos llamados a dejar que la vida de Jesucristo se manifieste aquí en la tierra por medio de ti. O sea, tú estás aquí en la tierra para manifestar la vida de Jesucristo aquí en esta tierra. Tú veniste a ser sal aquí en la tierra, tú veniste a ser cabeza, a ser autoridad. Desde el momento en que una persona recibe a Jesucristo
autoridad aquí en la tierra. Ya tiene una responsabilidad espiritual, ya tiene un compromiso con el Señor. Entonces, tienes que ser tan responsable de tus decisiones como para entender que tú fuiste llamado a vivir en victoria aquí y no a vivir en derrota. Tú fuiste llamado a ser autoridad aquí en la tierra, porque tú eres representante de Jesucristo aquí en la tierra. Y tienes que permitir que la vida de Jesucristo se manifieste en tu vida. Entonces, esa transformación tiene que hacerse completa en ti. Y yo quiero que tú te preguntes el día de hoy, ¿realmente ha habido un María antes de Cristo y María después de Cristo? ¿Un Juan antes de Cristo y un Juan después de Cristo? En donde de verdad se te note esa transformación, en donde a donde tú llegues impactes la vida de una persona. En donde cuando llegue una amiga tuya que te conoció hace 5 años, llegue y te vea y diga, wow, ¿qué pasó contigo? ¿Qué ocurrió contigo? ¿Qué sucedió? Y que tú le puedas decir, sucedió Jesucristo en mi vida. Amén. Tiene que haber esa transformación en ti. ¿Y sabes qué? Esa transformación conlleva obediencia, conlleva disciplina, conlleva sometimiento, conlleva desechar la rebeldía, porque de verdad la rebeldía es una de las cosas que más nos estorban en nuestra vida. Y tú fuiste llamado a vivir en obediencia a Dios, en obediencia al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, lo que yo te quiero exhortar hoy es que realmente es necesario que ya te pongas las pilas y que empieces a hacer tu relación con el Espíritu Santo una relación íntima y personal verdadera. No una relación, o sea, no una relación en donde en la alabanza lloras y lloras y gritas y no digo que esté mal que llores, no digo que esté mal que alabes como alabas, está perfecto, me encanta, pero tiene que haber una relación personal con el Espíritu Santo, ¿sí? De tal manera que tú puedas discernir la guía de Él, que tú puedas discernir la voz de Él, que tú puedas discernir lo que Él te está ordenando hacer, lo que Él te está diciendo que dejes de hacer y que tú obedezcas. Porque el Espíritu Santo hace eso. ¿Sí? Cuando yo acababa de conocer del Señor, hubo un pastor que me dijo, no, es que eso que tú estás diciendo no sucede. No sucede con todas las personas. Te sucede a ti, pero no a todas. ¿Y sabes qué? No es así. No es así. Yo sé que el Espíritu Santo no hace excepción de personas. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado a ti. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha dicho a ti lo que debes dejar de hacer. Y tú a veces te haces tonto y no quieres escuchar y no quieres obedecer. Así que yo te exhorto a ti a que ya tu relación con el Espíritu Santo sea más real, sea más intencional y sea más de obediencia y de sometimiento, en el cual no tiene que ser un trabajo exhaustivo de un pastor que te tenga que estar orientando, regañando y exhortando todo el tiempo, cuando el Espíritu Santo se encarga también de eso, porque sí lo hace, lo sé, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, lo que tú tienes que hacer es de verdad prestar oídos a la voz del Espíritu Santo, a lo que Él te está diciendo. El Espíritu Santo jamás te va a decir que te robes algo, jamás te va a decir que te levantes tarde, porque tú ya te levantaste muchas veces temprano. Jamás te va a decir que, ay, el pastor y el montón de reglas que pone, que tiene. No, el Espíritu Santo siempre te va a decir que seas disciplinado, que obedezcas, ¿sí? Que hagas esto que tienes que hacer, que des, que ofrendes. O sea, siempre que te llegue a tu corazón el dar algo para alguien, no creo que te lo esté diciendo el maligno, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos, basados en la palabra, cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, tú eres una nueva criatura. Tú no eres una criatura reformada, tú eres una nueva criatura, algo que antes no había sido hecho. Eres nuevo en Cristo. Y como eres nuevo, entonces tú ahora tienes una mentalidad que no es reprobada. Tienes una mentalidad aceptada. Tú eres amado por el Padre, porque eres su hijo y eres amado por Él.
tenía que llegar un momento en tu vida en que conocieras al Señor, y eso ya estaba designado por Él. ¿Y sabes por qué planeó todo eso? Porque te ama. O sea, te ama de tal manera que no escatimó a su propio Hijo. Te ama de tal manera que tú tienes que aprender a recibir esta identidad de hijo de Dios para saberte victorioso, aprobado, para saberte que tú tienes el potencial que necesitas para ser esa nueva criatura en Cristo. Porque la mente de Cristo está en ti, entonces eres inteligente, eres capaz. Todo lo puede ser Jesucristo. El Espíritu Santo es el que te estás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a dejar. Muchas veces estamos con la idea de que cuando cometes un error, ya el Espíritu Santo huyó de nosotros. El Espíritu Santo no es un espíritu endeble, como para que se vaya de ti a la primera que tú te equivocaste. El Espíritu Santo no es endeble. Claro que lo podemos entristecer, que lo contristamos, pero no es un espíritu endeble para que salga huyendo de ti. El Espíritu Santo se posó en ti y no te va a dejar, no te va a abandonar. Cada que tú te equivoques, no hagas lo mismo que hizo Adán, e ir y esconderte. O sea, cada que te equivoques, lo que tienes que hacer al instante es ir y pedir perdón al Padre, ¿sí? Y entonces volver con la frente en alto y declararte: soy un hijo de Dios y yo sigo para adelante, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara en esto. El Espíritu de Dios lo necesitamos de tal forma que sin Él no podemos vivir, ¿sí? Y tenemos que darle la gloria a Él. Muchas veces cuando nosotros conocemos del Señor y nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, llega un momento en lo que de verdad somos personas totalmente diferentes a lo que éramos antes de conocer de Cristo. Y llega el momento en que las personas inclusive empiezan a poner los ojos en nosotros, porque de verdad tenemos la victoria en Cristo. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo que tenemos que hacer es redirigir a esas personas para que pongan sus ojos en Jesucristo, no en nosotros, ¿sí? Pero tú tienes que llegar a ser como una persona así, totalmente nueva, en donde aquella persona que tú eras antes pareciera como si nunca hubiese existido. Aquel dolor que tú tenías antes, aquella cosa que te hicieron, que te dañaron, todo aquello tiene que quedar tan atrás, en donde tú ahora entiendas que como nueva criatura en Cristo, aquella persona quedó atrás, ya no eres tú, ya quedó atrás, ya no traigas a memoria las cosas pasadas, todo es hecho nuevo en ti. Y tienes que aprender a crecer con esa mentalidad de que eres nuevo en Cristo, nuevo, algo que antes no había sido hecho, eres nuevo de esta manera, porque el Espíritu de Dios está gozando en tu espíritu y se comunica contigo, y se comunica de manera real, de manera personal, y lo tienes tú que hacer de manera intencional, en el cual tienes que vivir una vida en donde tú estás hablando constantemente con Él y dejándote dirigir por Él. No sé si habías pensado esto, pero sí me gustaría que cerraras tus ojos y te comprometieras a partir de ahora a tener esta relación con el Espíritu Santo, en la cual tú entiendes que tú eres nuevo, y que inclusive hasta te vas a anticipar a lo que tus autoridades te estén diciendo, porque a ti el Espíritu Santo te está hablando, te está exhortando, te está dirigiendo, te está diciendo inclusive qué palabras debes dejar de decir, te está diciendo inclusive qué actitudes, qué pensamientos, qué maneras de mirar debes de cambiar, porque hasta la manera de mirar debe cambiar en nosotros. Él te exhorta, te dirige y te está enseñando también que para Él eres precioso, preciado, eres amado, eres su hijo. Él te ama en sobremanera. Él realmente quiere lo mejor para ti y te da la victoria en todo lo que hagas. Yo quiero que tú ahorita te mires lleno del Espíritu Santo, porque es real, es verdad. Que empieces a ver cómo Él te habla, que empieces a ver cómo
¿De qué manera? El Espíritu Santo te guía. Yo no sé qué es lo que tú vives, no sé cuáles son tus sentimientos a ciencia cierta, pero sí puedo imaginar que muchas veces te sientes inferior. Debes dejarlo de hacer, porque tienes un espíritu poderoso dentro de ti, porque eres un hijo nuevo, amado por el Padre. Tal vez muchas veces haces cosas que tú sabes que debiste de haber dejado de hacer, y tal vez sigues mirando mal, o tal vez sigues pensando con una mente cochambruda. Esa mente ya no es tuya. Ahora tú eres una mente aprobada, tienes una mente aprobada por el Señor. Debe de cambiar de tal manera tu manera de pensar, tu manera de hablar, que tú parezcas una criatura que antes no había existido, porque lo eres. Ahora eres una criatura que antes no había existido. Eres una criatura nueva totalmente. ¿Y sabes qué? Tú eres hija de un rey, eres hijo de un rey, y como tal te debes de comportar. Tal vez no estudiaste una carrera. Yo no estudié una carrera, no tengo ningún título, pero el Señor te refina de tal manera que parecieras una persona llena de títulos profesionales. No los necesitas, pero parecieras una persona llena de títulos, porque el Señor te ha capacitado, te ha dotado de dones, te ha dotado de habilidades, te ha dotado de inteligencia, de sabiduría. Tú tienes una inteligencia y una sabiduría rápida, una manera de pensar rápida. Sabes tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, y las tomas con sabiduría, las tomas con autoridad, porque tienes una mente rápida, porque tienes la mente de Cristo. Ese eres tú en Cristo. Y el Espíritu Santo está en ti, y nunca lo debes de olvidar. Y la manera de conectarte con el Espíritu Santo todos los días es orar en el entendimiento y orar en lenguas. Y puedes andar caminando en la calle y orando en lenguas en voz bajita, porque el Espíritu Santo siempre te está hablando y siempre se está comunicando contigo, y eso lo tienes que hacer una realidad en tu vida, porque es real. Y Él lo hace con todos, con todos. No hay ninguna persona que haya recibido a Jesucristo como Salvador que no tenga esto. Todos lo tenemos. A todos el Espíritu Santo nos habla. Y no solamente te habla para exhortarte, no solamente te habla para corregirte y disciplinarte, te habla para levantarte la frente, te habla para darte dignidad, te habla para decirte que eres su hijo amado, te habla para fortalecerte, para decirte que te la creas, que tengas fe, porque sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo te dio por herencia ya te pertenece, es tuyo. Tú eres heredero, tú eres un hijo con herencia. Tú no eres cualquier hijo, no eres un hijo burro, ni eres un hijo pobre económicamente. Tú eres un hijo rico, y tienes que creértela en tu mente, tienes que tener fe de que eres rico, porque tienes a un Padre que es dueño del oro y de la plata. Nada te tiene que faltar a ti. Tiene que haber abundancia en tu casa. Sí, Señor. Tiene que haber abundancia en tu ministerio, porque eres un hijo de Dios, y el Señor es quien te respalda, y Él es quien te provee. Y en los ministerios en donde creemos en Jesucristo son ministerios con abundancia. Son ministerios en donde hay mucho para poder dar y para poder tener, para invertir para la extensión del reino. Amén, amén. Y ese eres tú. Ese eres tú en Cristo. Y tienes una nueva mentalidad en donde todos los paradigmas de reprobación, en donde todos los paradigmas de escasez ya no son tuyos, se quedaron atrás. Ahora tú tienes un nuevo paradigma, que eres hijo del Rey, y que tú representas a Cristo aquí en la tierra, y que toda la provisión que tú necesitas la tienes, y que la sanidad también está en ti, porque eres una nueva criatura. Tus órganos internos funcionan a la perfección. Eres sano. Amén. Eres sano para la gloria de Dios.
Señor. Tu cerebro es sano. Amén. Tu cerebro es sano, es nuevo. Es nuevo tu cerebro. Las células de tu cerebro son nuevas en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú eres sano en todo tu cuerpo, en todos tus órganos. Tus órganos internos funcionan perfectamente bien porque eres sano en el nombre de Jesús. Y tus ojos están puestos en Jesucristo hasta la eternidad, por siempre. Tú eres hijo del Rey y eres apartado por Él en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, quiero decirle que este reino tiene un rey. Este reino tiene un territorio. Este reino tiene ciudadanos. Y este reino tiene una constitución. La Biblia no es un recetario. Si te sientes mal, vas a tal cita. No, la Biblia es para obedecerla. No es un recetario, ¿verdad? Si lo dejó la esposa, leas el Salmo 119. No, mi hermano, esto es autoridad. Y lo que el rey dice se hace. Amén. Entonces diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que yo puedo. Amén. Eso lo dice el que te diseñó. Y tú cargas su naturaleza. Amén. ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Amén. Quiero decirte, mi hermano, que este reino no pide, este reino da. Amén. Y el rey dio a su único hijo para tener muchos hijos. Amén. Él dio al unigénito, ¿verdad? Ahora él tiene muchos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y la mayor muestra de amor es dar. Amén. Y quiero sellar, mi hermano, este tiempo con una, no te voy a pedir nada de lo que tú no tengas. Dios nos ha bendecido con bienes materiales, amén. Y cuando Dios nos da, es para dar, no para retener, ¿verdad? Entonces, mi hermano, todos aquellos entendidos y los que no traigan porque están anexados y no traen, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar. Mete tu mano a tu cartera. No la saques y tu cartera se vuelva de cebolla, porque luego uno llora cuando la abre. Entonces, mi hermano, no. Dice Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Entonces, mi hermano, si tú traes una semilla, vamos a depositarla aquí y vamos a sellar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado con una semilla y decirle al Señor: Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano yo te doy, porque este reino no pide, este reino da. Amén. Y nosotros somos tus hijos y tú nos has bendecido con mucho. Amén. Vamos a levantar nuestra semilla y vamos a darle gloria a Dios. Invito a los de la alabanza que vengan ya para terminar y concluir con este tiempo. Vamos a darle la gloria a Él. Bendito y amado Dios, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús. Padre, hemos aprendido, hemos entendido. Tú nos has sacado, nos has llevado, Padre, aún a esos momentos en los cuales fuimos rotos. Pero nosotros ya no vivimos en ambulancia. Hoy vivimos en abundancia, Padre. Porque los hijos de Dios no sufren las crisis, las gobiernan. Amén. Padre, y nosotros somos tus hijos. Y hoy tenemos la mente de Cristo, Padre. Y hoy nosotros te damos mucho de lo mucho que tú nos das, sellando con esta semilla monetaria, porque aún tú rompes, Señor, para que nos demos cuenta que nosotros somos pobres en espíritu, y un pobre en espíritu no es dueño de nada, porque tú eres dueño de todo, Padre. Y por eso tú nos pides y nosotros te damos, porque reconocemos que no somos dueños de nada, porque a fin de cuentas tú eres el dueño de todo. Gracias, Padre, por ser tus mayordomos. Gracias.